Hoy vamos a poder conocer más de cerca cómo se hace el mocasín tubular o legítimo. El proceso lo vamos a ver del principio hasta el fin. Y por supuesto, vamos a utilizar camisa bilateral como concepto, patronaje utilizando camisa bilateral. Varias veces me han preguntado cómo se hace con el método de camisa bilateral patronaje de mocasín. En esa oportunidad tuve posibilidad de hacer un modelo de mocasín y aprovecho para mostrar el proceso como yo lo hago con la metódica del sistema camisa bilateral patronaje intuitivo. En realidad, el patronaje con ese sistema se puede utilizar para todo tipo de diseño de calzado, tanto zapatos, zapatillas, botas y mocasines por supuesto también. El mocasín legítimo o tubular tiene una particularidad de que se hace de otra manera distinta a la manera convencional como se hace el resto de los diseños. Pero camisa bilateral permite expresar diseño del lado interno y externo de la horma, por lo tanto podemos hacer la asimetría del plastrón de mocasín y sacar bien los lados, lado interno y lado externo, para que nos quede bien prolijo y para que no tengamos problemas posteriormente con el armado. En esa etapa estamos trazando unas líneas de dibujo de mocasín. Las líneas yo suelo trazar de una forma suelta, desacomplejada, relajada por decir algo. Trazo líneas gruesas, no estoy pensando en demasiada prolijidad de la línea en esa etapa. Es como si estaría dibujando un boceto, boceteando un zapato en la horma. ¿Por qué trazo líneas de una forma tan suelta? Porque eso me permite relajar la mano y no tener ciertas limitaciones, ciertos temores a la hora de dibujar en la horma. Eso me permite diseñar más libremente. Mi mano está relajada, libre y traza líneas gruesas con posibilidad de futura corrección de las líneas. Ningún trazo es definitivo y ningún trazo es perfecto, por lo tanto, los sobrantes podemos borrar con la goma, terminando formar nuestro dibujo tanto con lápiz como con la goma de borrar. La goma de borrar, en ciertos casos, más importante que el lápiz, yo diría. Entonces yo de esa forma voy trazando líneas y voy bajando las líneas o subiendo o remarcando como me dicta mi ojo, dicta mi gusto. El plastrón por supuesto queda asimétrico, hay que remarcar bien el lado interno y el lado externo. Posteriormente lo vamos por supuesto a chequear cuando sacamos el patrón de la horma y lo ajustamos mejor. Hay que aclarar que en la vida práctica el diseño de mocasín es algo complicado en el sentido de que el mocasín es un modelo que necesita un extremo estiramiento
de la parte de ribete, la parte de la caña. Tiene que estar bien tirante, como una cuerda de guitarra, bien ajustado. Pero resulta que en los diseños con papel mayormente no se puede prever tanto estiramiento. Papel lo podemos aplicar en la horma de una forma justa, pero papel no es algo estirado, es algo tranquilo, es algo apoyado por encima de la horma. Por lo tanto, una tensión adicional al ribete en la caña se le hace después cuando se saca la pieza de la caña, posteriormente en el momento de despiece. O no le damos nada de costura atrás para cerrar, o incluso podemos sacar la más medida para que la caña quede más tirante todavía. Eso más o menos es lo que se hace. En la vida práctica resulta que casi todos los modelos sacados de la horma dan un número más para que quede bien estirado. Por ejemplo, un 41 va a quedar muy bien en la horma 42. Un 36 va a quedar muy bien en norma 37. Se puede, o sea, cuando uno hace un modelaje, un diseño, puede tratar de ajustarlo a 36. También se hace. Pero la verdad que solamente tirándolo en una horma a un número más se solucionan todos los problemas. En esa etapa estoy remarcando pollera de armado. Siempre es necesario en ese sistema de patronaje siempre marcar el filo de pollera de armado o filo de la horma. En este caso no estamos utilizando plantilla porque mocasín legítimo o tubular no tiene plantilla entera de cartón adentro. Tiene una media plantilla atrás reforzada, pero ahí tenemos margen de armado. Bueno, procedemos a sacar el patrón y vemos cómo lo ajustamos. Tengo que sacar el sobrante de la caña, aplanarlo bien. Como vemos también que este tipo de patronaje permite, como ya siempre hablamos y recalcamos lo mismo, permite no tener burbuja ni aglobamiento ni en la parte del talón ni en la parte del quiebre de la horma adelante. Y eso nos permite no errar ni desformar la horma, medida de la horma en el patrón, que a su vez nos permite tener un patronaje totalmente preciso. Ahí ya saqué el sobrante. Voy a limpiar algunos trazos de lápiz en los bordes para que no molesten ver bien los bordes y las líneas. Voy a sacar un poquito más de pollera de armado, aunque esa pollera de armado no cuenta porque va a ser un tubular, un modelo enterizo, para no tener sobrante, para trabajar más cómodo. Y una vez que lo limpio todo, tengo que remarcar todo y lo voy a tener que centrar de vuelta en la horma para ver si desboca. Las líneas que representan los puntos de costura se hacen como líneas, no hace falta hacer puntos por el momento. Y como el modelo se va a sacar con el software, no se va a hacer manualmente. Las marcas para la costura adelante no hace falta que sean perfectas, porque en el software vamos a tratar una marca con una distancia perfecta entre los agujeros. Así que no hace falta, solamente hacemos algo aproximado para calcular cuántos agujeros vamos a hacer. Igual lo repaso todo con la ruleta para ver también del lado interno la situación en la cual me voy a encontrar. Bueno,
ahí marco un poco los puntos para ver mejor visualización. No hace falta realmente. Procedemos a centrar patrón en la horma y vamos a armarlo con cinta, como si fuese un zapato. Nos transformamos en armadores. Agarramos patrón en los puntos claves y vamos a ver cómo nos queda el tema de desboque. Cerramos la punta. Voy en la punta a agarrar el centro del patrón en el centro de la horma. Así no se me desplaza el centro. Y las arrugas voy a bajarlas con unos pliegues bien finitos. De esa manera. Así arrugando bien. Con paso muy chico acomodamos los pliegues. Y ahí tenemos nuestro mocasín en la horma. Vamos a ver desboques. A ver qué es lo que tenemos que ajustar en la lengua arriba y en los bordes. Siempre hay desboques, se abre el papel. Pero como hablamos antes, este lugar, la caña, el ribete tiene que ser bien tirante. No podemos darnos lujo de dejar el borde suelto. Por lo tanto tenemos que eliminar los sobrantes. Primero voy a ajustar atrás para sacar un sobrante mayor del patrón y luego revisaré el borde para sacar algunas pequeñas cositas que me quedan. Muchas veces haciendo patrón, después repaso atrás para sacar un desboque que se libera ahí en la costura atrás del zapato. Voy con cintas finas para no provocar ningún desfasaje, ninguna desformación, para que no se me haga ninguna burbuja después. Así, de esa forma ya casi cerramos el talón, casi lo dejamos bien tirante y así nos quedamos tranquilos. En la pollera de armado mayormente lo cortamos y sacamos sobrante de esa forma. Bien, patrón ya quedó bien tirante en la horma. Perfecto. Ahora lo tenemos que hacer. Tenemos que transformarlo en tubular, o sea, hacerlo enterizo abajo.
Pero antes de eso vamos a terminar ajustando los bordes. Fijo el papel para que no se desplazca en algún punto donde me pide y le hago como un refuerzo de borde con una cinta tirante. ¿Qué es lo que sucede? Si yo pego una cinta tirante de esa manera, resulta que la cinta tiene una memoria y por lo tanto se va a querer achicarse de vuelta, y con eso aseguro que el borde me queda bien estirado. Hago lo mismo el lado interno y el lado externo. Así pego y tiro cinta y luego vuelvo a aplicarla en otro extremo. Planchamos con martillo y ya queda bien tirante. Bien, ahora procedemos con la parte de abajo. Es un proceso muy sencillo. Simplemente tenemos que hacer una especie de plantilla. Les muestro una forma muy rápida de hacerlo. Pegamos un papel con aproximación, con margen aproximado, y tenemos que remarcar el filo. El filo de la plantilla, creando el dibujo de plantilla en el papel. Ahí está. Sacamos papel y recortamos nuestra plantilla. Bien, la plantilla ya está, no hace falta hacerla demasiado prolija, porque total es una plantilla que se va a encintar, se va a unir con la parte de la capellada. Bueno, de esa manera cada tanto vamos a sujetando la plantilla con nuestra camisa bilateral. Puedo recortar alguna cinta que la sujeta adentro, así después me resulta más fácil para sacar de horma. Vamos sujetando la plantilla con el patrón. Acelero un poquito el video para no aburrir con el proceso. Ahí estamos ya planchando, la encintamos, unimos la plantilla con la parte lateral del patrón, asentamos todo bien con un martillo para que no queden arrugas, y llegó el momento de sacar toda esa construcción de la horma, sacar patrón de la horma. Así más o menos lo podemos sacar de esa manera. Yo no tengo que destruir demasiado el plastrón, porque todavía lo necesito para
para hacer despiece, para sacar el molde. Por lo tanto, que tengo que ser prolijo y pensar por dónde estoy cortando. La idea es sacar la camisa de la horma sin destruir ninguna pieza. Así que lo corté por cordonera interna, por el lado interno, y ahí ya lo puedo ir abriendo. Tengo que tajear todavía la caña ahí adelante, cuero adelante, para poder sacar de la horma, si no, no sale. Se puede remarcar los agujeros un poquito más para que no se pierdan las marcas, pero como ya hablamos, eso se va a corregir en el software cuando vamos a sacar el modelo. Bien, para hacer tajos en el cuero ahí abajo, no necesito hacer tajos muy juntos. Tengo que hacer tajos donde me pide cada tanto, cada 3-4 agujeros. Lo que yo tengo que lograr es sacar el patrón de la horma. Posteriormente, si necesito hacer más tajos, lo haré. Lo haré cuando ya el patrón va a estar en la mesa aplanado. Por ahora no necesito hacer eso perfecto. Incluso a veces cada 5 agujeros estoy haciendo un corte. Es solamente para sacar nuestro diseño de la horma. Y mi punto límite es donde empieza la caña, la cordonera. Hasta ahí puedo trabajar con los tajos. Bueno, la parte de adelante ya sale, me falta sacar el talón y el patrón ya salió de la horma de esa manera. Vamos a trabajarlo un poquito más para que quede aplanado de una forma correcta. Voy a cerrar la unión del lado interno, unión entre plantilla y lateral, para que no se me abra nada ni me moleste. Así me queda como una pieza sólida. Tengo que cortarlo ahí atrás porque tengo que crearle pollera de armado, porque ese mocasín se va a armar en la parte de atrás. Voy a hacer esta vez a ojo una pollera de armado aproximada, que posteriormente puedo corregirla, por supuesto. Recorto con tijera. Todavía el patrón está en 3 dimensiones, lo tenemos que llevar a 2 dimensiones. Voy a tener que cortar costura atrás del patrón para terminar de aplanarlo. En ese momento ya puedo hacer más tajos en la parte de la punta para aplanar mejor la parte delantera del patrón. Tampoco son muchos tajos, algunos para que no quede ningún aglobamiento del papel. Y en el talón también voy a cortar 2-3 tajos, pero solamente en la parte de pollera de armado,
no puedo superar la marca de la plantilla. Solamente hasta la marca de plantilla. Y lo vamos a aplanar despacito. De esa manera acomodamos. No tenemos que desformar la línea de atrás. Ahí puedo sujetar con cinta para que no se me mueva. Voy a sujetar patrón para proceder con la parte delantera del diseño. Lo pego así con la chapa de mi mesa de trabajo, aplanando completamente. Encontré esa forma más práctica de hacerlo. Ahí tengo un control 100% sobre el patrón. Ahí tengo que mantenerlos medio cerrado para que no se desboque el modelo. Cierro todos los agujeros para que me quede como una pieza sólida, y tengo que recortar sobrante guiándome por los bordes de los tajos. Esta vez no voy a sacarle de más al cuero ahí adelante. Quiero probar modelo así. En todo caso lo manejo atrás. Si tengo que sacar, digamos, a la medida, algo del largo del modelo, lo voy a sacar atrás en el ribete. No voy a sacar nada adelante, lo dejo tal cual como está. Ahí lo tenemos. Tengo que emparejar un poquito la parte de la pollera de armado para que tenga un aspecto más presentable. Espero que este proceso que estoy mostrando de patronaje de mocasín despeje unas cuantas dudas de las personas que quieren aprender a modelar ese tipo de zapatos, y pienso que también puede hacer un aporte incluso para las personas que ya tienen experiencia en modelaje, pero a lo mejor mi forma de trabajar podría aportar para que lo hagan de una forma un poco más intuitiva, un poco más rápida quizás también. Y por supuesto, gran ventaja que estamos trabajando con sistema camisa intuitiva bilateral. Eso nos asegura una certeza de que el modelo va a caer bien en la horma. Estoy marcando agujeros de atraque en el lado interno para verlos. Y
ya, patrón, lo tenemos prácticamente para digitalizar. Procedo para digitalizarlo con Corel. Lo escaneo con impresora. Básicamente tengo que escanear la parte de la caña por un lado y por otro lado la parte del plastrón. El plastrón quedó medio recortado, pero tiene suficiente dato como para hacerle simetría y sacarlo como una pieza. Entonces le voy a digitalizar también y lo vamos a abrir en un software. Bien, ahí ya les muestro modelo terminado, desarrollado, las piezas como quedaron. Le hice una vinchita porque yo hice dos versiones acá, una cordonera y otro ribete sin cordón. En este caso, cuando trae ribete sin cordón, trae una vincha. Hice dos versiones para el cliente. Ahí tenemos todas las piezas. Queda de esa forma. Bueno, espero que les haya gustado y servido este tutorial. Espero que puedan seguir pasos. Espero que fui bastante claro en mis expresiones. Les mando unos saludos y hasta la próxima. Suerte.